Esta píldora se llama Trabajo y Energía y es la píldora 2.2. Queremos entender qué es la energía. Si bien es cierto que vemos la energía eléctrica, vemos la energía lumínica, vemos distintas formas de energía, si tuviéramos que definirla, ¿cómo podríamos hablar? Diríamos que la energía se puede definir como la causa que produce un cambio de estado en los cuerpos. O también podríamos decir que la energía es la capacidad de producir trabajo. Si dos cuerpos hay algún tipo de intercambio o paso de energía, entonces no van a estar en equilibrio. Entonces, para que puedan estar en equilibrio, tienen que, digamos, haber cese de intercambios de energía entre un lugar y el otro. Pero otro concepto que está muy ligado con la parte de energía es la parte de trabajo. ¿Qué es el trabajo? Bien, todo trabajo implica un cambio de estado y consiste en una modificación de los parámetros del cuerpo o su estado en movimiento en el espacio, pero esto no me dice mucho. Entonces podríamos llegar a entenderlo mejor a partir de las distintas maneras que tenemos de trabajo. Por ejemplo, si yo hago una fuerza por una determinada distancia, puedo pensar que hay un trabajo. También existe, por ejemplo, la posibilidad de poder levantar una pesa, ¿no? Entonces yo puedo pensar que hay un trabajo mecánico, una persona puede tomar una pesa, puede hacer una fuerza por una determinada distancia y entonces está haciendo un trabajo mecánico. Pero no solamente existe la posibilidad de trabajo mecánico, sino que también existe la posibilidad de transportar iones, existe la posibilidad de poder transportar protones, existe la posibilidad de poder... Vamos a hablar acerca del calor. La energía térmica fluye de zonas de mayor temperatura a menor temperatura. En el caso de que nosotros saquemos una pizza que está congelada y la toquemos con la mano, desde la mano va a ir hacia la pizza, pero sin embargo cuando la pizza la calentamos, entonces desde la pizza caliente va a ir hacia nuestra mano. Es decir, el calor es una forma de energía que va desde un cuerpo que se encuentra a mayor temperatura hacia otro cuerpo que se encuentra a menor temperatura. Todo bien, pero ¿qué significa exactamente la temperatura o cuál es el concepto de temperatura? Sabemos que el concepto de temperatura es fundamental para la termodinámica. Esta placa lo que nos está contando es lo que no es. No se puede expresar en términos de las cantidades fundamentales como masa, longitud y tiempo. Es un parámetro estadístico que puede ser definido con precisión solo para sistemas macroscópicos y que no existe la temperatura de un átomo. O sea, me está contando lo que no es la temperatura. De alguna manera podemos entender la temperatura a partir del concepto de energía térmica y el concepto de temperatura. Mientras que la energía térmica es la energía cinética media en tránsito de un objeto a otro o dentro del mismo objeto debido a diferencia de temperatura, la temperatura en sí representa la energía cinética media de las partículas de un objeto y es independiente de la cantidad total de partículas. O sea que cuando estamos hablando acerca de temperatura, entonces la pregunta es, ¿dónde se guarda la energía térmica? Entonces podemos pensar que la energía térmica se guarda en esta energía de vibración, rotación y de traslación de las moléculas. Otra cosa es, ¿qué representa esa temperatura? ¿Depende de la cantidad de partículas? La respuesta es no. La temperatura representa la energía cinética media de las partículas de un objeto y es independiente de la cantidad total de partículas. Ahora el próximo concepto tiene que ver o está relacionado con la parte de equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? ¿Cuándo se alcanza? Se alcanza equilibrio térmico cuando dos puntos en el espacio tienen la misma temperatura. Esta es la ley cero de la termodinámica. Si dos objetos separados entre sí, por ejemplo el objeto 1 y el objeto 2, están en equilibrio térmico con un tercer objeto, por ejemplo en este caso un termómetro, los dos objetos se encuentran en equilibrio térmico entre sí. Entonces puedo pensar en lo siguiente. Puedo pensar que dos objetos que se encuentran a la misma temperatura están en equilibrio térmico, porque obviamente si un objeto 1 está a una temperatura y un objeto 2 está a la misma temperatura, entonces entre el primer objeto y el segundo objeto se van a encontrar automáticamente a la misma temperatura. ¿Cómo se mide la temperatura? Vamos a medir la temperatura usando alguna propiedad que se modifique con la temperatura. Por ejemplo, este termómetro de gas ideal usa
el volumen que adopta un gas cuando cambia de temperatura. Nosotros tenemos distintas escalas, por ejemplo, tenemos la escala Celsius, tenemos la escala Kelvin, que es una escala absoluta. ¿Por qué se llama escala absoluta? Porque en el 0 grado Kelvin no hay temperatura, pero en el 0 grado centígrado o 0 grados Celsius sí existe la temperatura. Entonces, para poder pasar desde los grados centígrados hasta los grados Kelvin, lo único que necesito hacer es sumar 273. Es decir, si yo tengo 100 grados centígrados, podría transformarlos en grados Kelvin como sumándole 273, con lo cual obtendría los 373 Kelvin. Si yo estoy en una temperatura en grados Kelvin y quiero pasar a la temperatura en grados centígrados, yo lo único que necesito hacer es restarle 273 para que esta temperatura que se encuentre en este lugar, que es en grados Kelvin, aparezca expresada en grados centígrados. La materia por encima de 0 grado Kelvin está formada por moléculas que se mueven, energía cinética de vibración, rotación y traslación. Un aumento de la temperatura aumenta el movimiento. Una disminución de la temperatura disminuye el movimiento. El cero absoluto se produce cuando toda la energía cinética de un objeto desaparece. Es decir, no hay energía de vibración, rotación ni de traslación de las moléculas. Veamos qué aportó Joule. Lo que aportó Joule fue algo muy interesante, que su principio estableció que hay una cantidad de trabajo necesaria para producir una determinada cantidad de energía. Y hizo el equivalente mecánico del calor, o calculó el equivalente mecánico del calor, donde él logró demostrar que para poder generar una caloría de calor hay que hacer 4,184 joules de trabajo. Entonces, si licuaban el agua o si ponían una pesa para que las aspas se estuvieran moviendo, la temperatura del agua subía simplemente porque se le entregaba trabajo al agua. En síntesis, el aporte de Joule es que demostró que el trabajo se transforma en calor y calculó su equivalente. ¿Qué es un sistema? El sistema es la parte del mundo físico en estudio, que es el entorno. Es la parte del universo de interés. ¿Qué es el universo? Bueno, es el sistema más su entorno. El límite entre un sistema y su entorno es la pared o interfase. Ahora queremos saber qué tipos de sistemas existen. Existen los sistemas que son abiertos, cerrados y aislados. Los sistemas que son abiertos intercambian materia y energía, los sistemas que son cerrados intercambian energía pero no materia, como el caso de calor, y aquel que es aislado no intercambia ni materia ni energía. En este caso tenemos a la vaca que nos preguntamos, ¿será un sistema que es abierto o será que es un sistema que es cerrado? Vemos que la vaca consume alimento y por lo tanto intercambia materia, no solamente porque ingiere, sino porque también con su materia fecal, además está absorbiendo calor y también está liberando calor al medio. Así que ahí tenemos que es un sistema abierto que intercambia ambos, masa y energía. ¿Qué pasa cuando trabajamos con un proceso termodinámico? Tenemos que entender que el proceso termodinámico tiene un estado que se llama inicial, tiene un estado que se llama final, pero entre el estado inicial y el estado final hay un proceso. Es muy importante el estado inicial, lo que lo caracteriza, el estado final, lo que lo caracteriza y cómo es este camino, cómo es este proceso entre un lugar y el otro. Podemos decir que aquí hay un plan, todo esto comenzó en este lugar y todo esto termina en este lugar. Este es el estado inicial que va a ser caracterizado por variables de estado. El estado final también va a ser caracterizado por esas variables de estado. Ahora, los cambios de algunas magnitudes dependen de este proceso y hay otros cambios de algunas magnitudes que no dependen del proceso. Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué propiedades del sistema podemos ver o podemos medir? Por ejemplo, podemos medir la cantidad de calor, podemos medir la cantidad de trabajo, pero no podemos medir la energía interna de un sistema. Aunque no lo podemos medir, nosotros nos importa realmente la diferencia de energía que pueda llegar a tener un sistema termodinámico. Dentro de las funciones termodinámicas tenemos que sabernos de memoria cuáles no dependen del camino
y cuáles sí dependen del camino. Por ejemplo, acá aparece una letra U, H, S, G, que estas no dependen del camino. Pero vamos a tener que trabajo y calor, estas dos sí dependen del camino. Dos caminos, por ejemplo el camino 1 y el camino 2, parten del mismo lugar y terminan en el mismo lugar, pero son caminos diferentes. Una función de estado es una propiedad o una magnitud física macroscópica de un sistema termodinámico que depende solo del estado del sistema y no de la forma en que el sistema llegó a dicho estado. Por ejemplo, la energía interna y la entropía son funciones de estado. Podemos decir que el estado B es un estado que no depende de qué camino se tomó para poder llegar hasta ese punto B. ¿Qué tipo de propiedades existen? ¿Qué tipos de propiedades hay? Hay propiedades extensivas. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia. Las propiedades intensivas son características que no dependen de la cantidad de materia. Una de las características importantes que vamos a notar dentro de la materia es aquellas propiedades intensivas que, multiplicadas por una propiedad extensiva, tienen unidades de energía o de trabajo. Por ejemplo, toda propiedad intensiva dice que está conjugada con una propiedad extensiva. Por ejemplo, la presión y el volumen, si yo multiplico presión por el incremento de volumen, automáticamente estoy teniendo unidades de trabajo. Si multiplico potencial eléctrico por diferencia de carga, también tengo unidades de trabajo. Temperatura por delta de entropía, también tengo unidades de trabajo. Y potencial químico por el delta del número de moles, también estoy teniendo trabajo. Podemos decir que la propiedad extensiva es la que tiene el incremento. Sería el incremento de volumen, el incremento de carga, el incremento de entropía, el incremento de los moles. Esto va a ser importante para las diferentes fórmulas que vamos a estar usando, tanto para trabajo como para energía, que es justo el próximo tema que tenemos que ver. Primer principio. ¿Cómo hacemos con el tema de la conservación de la energía? La energía interna total de un sistema solo puede cambiar y ser observada como resultado de la ganancia o pérdida de calor o la realización de trabajo, por el sistema o en el sistema. Pero solamente podemos ver la diferencia de energía interna. Nos centramos en los signos. El valor de Q es positivo cuando el calor es adquirido por el sistema y el trabajo es positivo cuando el trabajo es realizado por el sistema sobre su entorno. En este caso vemos claramente que el martillo está haciendo trabajo sobre el clavo. La energía no se crea ni se pierde, solo se transforma. El sistema que la transforma se llama transductor. Esto quiere decir que hay un tipo de energía que ingresa al transductor. Desde el transductor hay un tipo de energía que está saliendo y hay un rendimiento que es el cociente de las energías de salida sobre las de entrada, que siempre este rendimiento es menor o igual a 1. Entonces, cuando nosotros transformamos un tipo de energía como eléctrica en otro tipo, vamos a tener un transductor. Acá aparecen algunos ejemplos como la fotocélula, el motor de combustión, el cristal piezoeléctrico, es decir, con el magiclick cuando hacemos las chispitas, y aparecen un montón de ejemplos más. Esta fórmula que ya vimos, que tiene que ver con el primer principio, dice la variación de energía interna es igual a calor menos trabajo, pero el calor, que tiene unidades de energía, después vamos a ver que se puede escribir de alguna manera particular con respecto al tema de la temperatura y la entropía. También tenemos un tipo de trabajo, que es el trabajo mecánico de expansión. Acá tenemos un tipo de trabajo que sería el trabajo eléctrico. También tenemos otro tipo de trabajo que es la contribución de los componentes químicos, el potencial químico y el número de moles, que todo esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero, ¿qué tal si nosotros reordenamos esto? Vamos a tomar la fórmula que recién teníamos y simplemente lo que hacemos es que este W que está acá restando lo voy a pasar al otro lado sumando. Entonces, ¿qué va a quedar solo? El calor. ¿Y qué van a quedar juntos? El delta de U y W. Yo puedo pensar de la siguiente manera. Todo lo que entra en forma de calor al sistema, el sistema lo puede guardar en variación de energía interna o realizar trabajo. Entonces, esto es como el dinero que una persona cobra. Ese dinero que esa persona cobra o se lo puede guardar o bien lo puede gastar. Entonces, esto tiene que ver con un ingreso de calor, esto tiene que ver con una variación de energía interna y esto tiene que ver con trabajo. Ahora, ¿qué pasa con esta fórmula
si nosotros estuviéramos trabajando a presión constante? Bien, lo que vamos a ver que el trabajo, en primer lugar, va a ser P por delta dB. Pero digo, bueno, a ver, el trabajo, ¿existen otros tipos de trabajo? ¿Existen otras maneras de poder hacer el trabajo? Digo, sí, mira, ¿cuáles son las fórmulas de trabajo? El trabajo, existe un trabajo a presión constante, que es P por delta dB, el trabajo a volumen constante, que siempre es cero, el trabajo a temperatura constante, que sería nRT por el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. A ver, ¿dónde se aplicarían este tipo de fórmulas? En primer lugar, tenemos un tipo de diagrama que es presión-volumen, que sería el diagrama más conocido o más fácil. Aquí tenemos procesos, tenemos puntos, donde por ejemplo, aquí en este lugar tenemos un punto imaginemos que este es el punto de inicio, donde tenemos un volumen de 2 y que también tenemos una presión de 2 y que podemos ir moviéndonos, manteniéndonos ya sea a temperatura, en este caso se mantendría a presión constante, o sea, si es horizontal nos vamos a mantener a presión constante. Si bajamos, esto va a ser a volumen constante. Si nos corremos en esta curva que se encuentra aquí, sería justamente a temperatura constante. Y si subimos aquí, sería a volumen constante. Entonces, aprendiendo a leer el gráfico, yo puedo entender, digamos, en forma muy fácil, qué tipo de trabajo puedo aplicar para cada parte del intervalo. Acá, por ejemplo, estoy teniendo un trabajo a presión constante porque casualmente es horizontal, porque la variable que tengo en el sentido horizontal es presión, y lo que pasa ahí es que la presión es constante. Por lo tanto, entonces digo, en este intervalo entre este punto azul y este punto azul que se encuentra, voy a ver que el trabajo se puede calcular como presión por delta de volumen. Ahora, este no es el único tramo que nosotros tenemos para poder hacer. También tenemos un tramo entre este punto azul y este punto azul. Lo que vemos es que cuando bajo o cuando subo, cuando me muevo verticalmente, lo que está ocurriendo es que el volumen es constante. Y cuando el volumen es constante, lo que va a ocurrir es que el trabajo es cero. ¿Por qué? Y porque ya vimos que esa era la fórmula que nosotros teníamos anteriormente. Por otro lado, en esta curva lo que vemos es que la temperatura es constante y aparece la fórmula de nRT logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Ya tenemos esas fórmulas, pero habíamos lanzado una pregunta donde nosotros decíamos qué pasaba a presión constante. Hay un nombre que tiene el calor intercambiado a presión constante y es el tema de H, el delta de H. El delta de H, que tiene que ver con entalpía, es la definición del calor intercambiado a presión constante. Entonces, esa es la definición de entalpía. Sabemos que el calor intercambiado a presión constante se llama delta de H. Entonces, si a esta fórmula la queremos transformar, la queremos trabajar a presión constante, entonces lo que va a pasar es que Q se va a transformar en delta de H, delta de U va a seguir siendo exactamente lo mismo, pero el trabajo, como tenemos distintas maneras, una de las maneras es a presión constante y es P por delta de B. Y por lo tanto, entonces, esa entalpía, que es el calor intercambiado a presión constante, transforma la fórmula anterior en que delta de H es igual a delta de U más P por delta de B. Ahora, si da la casualidad que este cambio de volumen es muy pequeño, entonces lo que pasa es que el delta de H es aproximadamente igual al valor del delta de U. Ahora, nosotros necesitamos que nos quede claro lo siguiente. Es la misma fórmula que la anterior. Lo único que acá tenemos calor a presión constante y acá tenemos trabajo a presión constante. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros nos tiene que quedar claro. Ese calor intercambiado a presión constante puede entrar o salir. Podríamos hablar acerca de una reacción endotérmica o podríamos hablar acerca de una reacción exotérmica, donde endo quiere decir que entra y exo quiere decir que sale. ¿Qué pasa con el nivel de entalpía en un proceso exotérmico? ¿O qué pasa con un proceso de entalpía en un proceso endotérmico? Los reactivos tienen más cantidad de entalpía que los productos. Esa diferencia de entalpía es la que sale al medio ambiente. De la misma manera, cuando estamos en este proceso que es endotérmico, los reactivos no podrían alcanzar nunca el estado de los productos si no absorben entalpía del medio, porque tienen una determinada cantidad como reactivos, pero no les alcanza para llegar a los productos y por lo tanto tienen que adquirir del medio que los rodea esa entalpía. En la termodinámica biológica vemos estos cambios de entalpía a partir de etapas. Por ejemplo, el almidón tiene un proceso de hidrólisis y se transforma en glucosa. Luego la glucosa se combustiona y se transforma en dióxido de carbono y agua.
Cada paso está liberando energía.